Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase de nuestro curso de matemáticas discretas. Mi nombre es Marco Benalcázar. En esta clase vamos a hablar sobre relaciones de recurrencia, sobre funciones recursivas, que es un elemento base que nos va a servir para después analizar la complejidad de algoritmos recursivos. Empecemos definiendo entonces lo que es una relación de recurrencia. Una relación de recurrencia es una sucesión de elementos, tales que estos elementos, en esta sucesión de elementos, el elemento a sub n se relaciona o se calcula en función de sus predecesores, o en función de algunos de sus predecesores, para ser más específico. Entonces, en una relación de recursividad, se da la característica de que tenemos una sucesión de elementos y algún elemento de la sucesión se calcula en función de ciertos valores que le anteceden a ese valor. Evidentemente, la sucesión tiene que empezar en algún valor o en algunos valores. Justamente a estos valores se los denomina las condiciones iniciales de la sucesión, que son valores que se dan de forma explícita en la secuencia. ¿Qué denominamos nosotros una función recursiva? En el campo de la programación, nosotros denominamos una función recursiva a un programa o a un pseudocódigo que, como parte de su estructura, tiene un llamado hacia sí mismo. Tanto para las relaciones de recurrencia, que son conceptos abstractos, conceptos matemáticos, como para las funciones recursivas, que en este caso los estamos definiendo como programas que se invocan hacia sí mismo, debemos definir lo que ya habíamos indicado anteriormente, que son los casos base. Los casos base no son otra cosa más que valores para los que una función recursiva no se invoca a sí misma o valores explícitos para esa función. Un algoritmo recursivo es un algoritmo que contiene como parte de su estructura a una función recursiva, es decir, a una función que se invoca hacia sí misma. Ustedes probablemente en programación ya estudiaron con amplio detalle el tema de la recursividad. Y habrán ustedes visto que la recursividad es una forma elegante, es una forma poderosa. Quizá el término poderosa está sobreestimado aquí o sobreutilizado. Es una forma elegante y natural de resolver una amplia familia de problemas. Quizá los términos que mayormente caben con respecto a describir el papel de la recursividad dentro de programación es elegante y en algunos casos natural. En algunos escenarios, el hecho de hacer un programa recursivo realmente constituye una solución que es interesante, que es justamente lo que el término indica, elegante, ¿no? Y natural en el sentido de que suena como que, ok, esa es la solución que mejor calza para ese problema. Un problema que involucra el uso de un algoritmo recursivo se resuelve mediante la técnica divide y vencerás. Es decir, cuando uno aplica la estrategia divide y vencerás, uno va a obtener un algoritmo o un programa computacional recursivo. ¿En qué consiste la técnica divide y vencerás? Esta es una técnica muy utilizada dentro del campo de programación que permite justamente resolver en algunos casos de manera más eficiente un problema, más eficiente con relación a no aplicar esta técnica, en donde esta técnica consiste en un problema se descompone en varios subproblemas que son del mismo tipo del problema original. Al decir del mismo tipo, se refiere a que, por ejemplo, si yo quiero ordenar un vector, bueno, pues ese vector se divide en dos o más partes, donde el objetivo es ordenar la porción en las que, o cada porción del vector original. A eso nos referimos con problemas del mismo tipo. Cada subproblema, a su vez, se sigue descomponiendo en otros subproblemas y esto se lo hace de un modo tal hasta que ya no se pueden reducir más el tamaño de los problemas. En ese caso, se resuelve cada uno de los problemas individuales
y luego lo que se va haciendo es juntando las soluciones de cada uno de estos subproblemas, de tal manera de que al final uno obtiene la solución al problema original. En este enlace, en este video, ustedes pueden ver un poco más acerca del tema de recursividad. Muy bien. Aquí tenemos nosotros como primer ejemplo justamente un programa, o más bien dicho, una relación de recurrencia que nos permite calcular el valor del factorial en función del valor del cual queremos calcular el factorial y del valor del factorial de n-1. ¿Ok? Entonces, esta es una relación recursiva. Esta relación matemática uno la puede implementar a través de una función, que en este caso se denomina la función factorial. Y aquí justamente nosotros podemos ver el caso base. ¿Ok? De hecho, aquí hemos definido el caso base. Entonces, esto es un punto importante a tener en cuenta. Cuando nosotros hablamos de una relación de recursividad, ¿ok? Necesitamos definir dos cosas. La expresión recursiva y el caso base. Estas dos cosas tienen que ir de la mano cuando nosotros hablamos tanto de relaciones como de programas o algoritmos recursivos o de funciones recursivas, para ser más específico. Entonces, acá tenemos una relación definida de manera abstracta y acá tenemos nosotros una función recursiva donde, como hemos indicado, en este caso aquí tenemos definido al caso base y en esta parte tenemos el llamado recursivo. Bien. Nosotros podemos aplicar justamente esta expresión para ir calculando el factorial de diferentes números y ustedes se dan cuenta que en todos estos casos se aplica justamente la expresión recursiva, donde me dice, por ejemplo, tomando el factorial de 3, el factorial de 3 es 3 multiplicado por el factorial de 2 y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, más adelante nosotros vamos a ver estas funciones programadas. No es, digamos, ningún tema difícil a traducir esto a código de algún lenguaje de programación o de alguna plataforma de desarrollo, en nuestro caso MATLAB. Ok. Entonces, bueno, de hecho lo vamos a hacer rápidamente. Vamos a implementar tanto un programa que calcula el factorial de manera iterativa como un programa que calcula el factorial de manera recursiva. Bien, en este caso nosotros tenemos dos programas que vamos a comparar. Este primer programa es el cálculo del factorial usando un programa iterativo, donde, como ustedes pueden ver, en este caso ponemos un if para el valor de n igual a 0, donde para n igual a 0 indicamos que el factorial de n igual a 0 es 1. Si el número del cual queremos calcular el factorial es un número distinto de 0, entonces definimos como valor inicial de la variable factorial de n igual a 1. Y luego lo que vamos haciendo es, dentro de este lazo for, vamos multiplicando el valor de la variable factorial de n por el valor de i hasta llegar al valor de n. En definitiva, estamos calculando el producto de todos los números comprendidos entre 1 y el número del cual quiero calcular el factorial. Por ejemplo, en este caso, si quiero calcular el factorial de 5, bueno, pues el factorial de 5 en este caso se calcularía como el producto de, siguiendo el orden que indica este programa, sería 1 por 2 por 3 por 4 y por 5. Este sería el cálculo que hace esta función. Bien, ahora sí nos vamos al caso del factorial recursivo. Acá tenemos el caso base, ¿okay? Que es cuando el valor de n es igual a 0. En este caso, el caso base definimos como
1, es decir, el factorial de 0 es igual a 1. Y si el número del cual queremos nosotros calcular el factorial es diferente de 0, entonces el factorial de n se calcula como el producto entre n y el factorial de n menos 1. En ese sentido, pues, si nosotros entonces hiciéramos el cálculo del factorial de 5, el factorial de 5 se calcula como 5 por el producto de 4 factorial. ¿Ok? Ahora, para entender cuáles son los cálculos que se ejecutan, nosotros tenemos que hacer o seguir la sucesión o la secuencia de llamadas recursivas que deben ejecutarse justamente para calcular este valor, y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Bien, en este caso vamos a nosotros a calcular el valor del factorial de 5, que es el que habíamos puesto en el ejemplo anterior. ¿Ok? Entonces, para calcular el factorial de 5, nosotros habíamos visto que el programa recursivo calcula el factorial de 5 como el producto entre 5 por 4 factorial. Pero claro, el factorial de 4 se calcula de manera recursiva. Esto implica que para calcular el factorial de 4 se hace un llamado recursivo. ¿Ok? Entonces, en este caso, el llamado recursivo consiste en calcular el factorial de 4 como 4 por el factorial de 3. Entonces, el factorial de 4 se calcula como 4 por el factorial de 3. Pero para calcular el factorial de 3, se hace un nuevo llamado recursivo, en donde el factorial de 3 se calcula como 3 por 2 factorial. De nuevo, en este caso, el factorial de 2 se calcula a través de un nuevo llamado recursivo, donde esto es igual a 2 por el factorial de 1. ¿Ok? Y según nuestro programa, pues el factorial de 1 entra dentro del caso base y el factorial de 1 corresponde a el valor de... perdón, no estamos todavía en el caso base porque habíamos definido como caso base 0. Entonces el factorial de 1 se calcula como 1 por 0 factorial y ahí sí entramos en el caso base donde esto es igual a 1. Bien, todas estas llamadas intermedias deben almacenarse en la memoria RAM, ¿ok? Y una vez que llegamos al caso base, pues este valor del caso base lo tenemos que reemplazar aquí y esto nos da como resultado 1 por 1, que es 1. Este valor a su vez lo tenemos que reemplazar acá y esto nos da como resultado 2 por 1, que es 2. Este resultado a su vez se reemplaza aquí y eso es igual a 3 por 2. Esto nos da 6. Este resultado se almacena, o más bien dicho, se reemplaza en este caso y es 4 por 6, que es 24. Y finalmente este 24 se reemplaza en esta parte y me queda 5 por 24. 5 por 4, 20, 5 por 2, 10 y 2, 12 me da el valor de 120. Bien, entonces hemos hecho este análisis para tener en cuenta cómo se van haciendo los llamados recursivos y hay que entender que cuando uno aplica o usa un algoritmo recursivo, estos llamados recursivos deben ser almacenados en la memoria RAM o se quedan almacenados en la memoria RAM. Es decir, que mientras más llamadas recursivas haya, más espacio voy a ocupar de la memoria RAM. Y esto es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Si bien en algunos casos, de hecho siendo uno de esos del factorial, el cálculo de la operación de manera recursiva puede resultar más simple de entender, inclusive más va a tener menor cantidad de líneas de código, ¿ok? O puede tener menor cantidad de líneas de código, pero eso no necesariamente implica que va a ser más eficiente, ¿ok? Entonces, esta expresión de aquí, entenderla, el cálculo del factorial recursivo, no es para nada complicado, ¿ok? Mientras que entender todo esto que hace acá resulta un poquito más complicado, sobre todo para problemas mucho más complejos que el cálculo del factorial. Bien.
Entonces decía, mientras más grande en el caso del factorial sea el número, más llamadas recursivas tengo que almacenar en la memoria RAM, por lo tanto, más espacio voy a ocupar y ese de hecho es un problema de la recursividad. ¿Ok? No sé si hasta esta parte tienen alguna pregunta, me confirman por favor. No sé si vamos bien. Inge, ¿puede repetir la parte de la memoria RAM, por favor? Sí. Para calcular el valor de 5 factorial, bueno, quizá para eso sea conveniente que ponga el programa también para entender qué es lo que va pasando. Bien, hemos puesto aquí el programa que nos permite, el pseudocódigo que se puede implementar en cualquier plataforma para calcular el factorial de n. ¿Ok? Entonces, lo que estamos aquí haciendo es poniendo un ejemplo en donde el objetivo es calcular el factorial de 5 utilizando este programa. Entonces, el factorial de 5 es o se obtiene multiplicando 5 por el factorial de n-1, es decir, multiplicando 5 por el factorial de 4. Pero el factorial de 4 se calcula nuevamente a través de esta función. Eso es justamente lo que estoy poniendo en este caso. El factorial de 4 se calcula mediante la multiplicación entre 4 por el factorial de 3. Pero el factorial de 3 nuevamente se ejecuta de manera recursiva y eso es igual a 3 por el factorial de 2 y así sucesivamente llegamos hasta tener el factorial de 1, que es 1 por 0 factorial, y donde el factorial de 0, que se calcula también de manera recursiva, justo llega a dar en el caso base y en ese caso pues el valor del factorial de 0, perdón, es 1, que es lo que hemos puesto aquí. Bueno, todos estos llamados o todas estas operaciones intermedias donde yo no tengo el valor explícito del factorial tienen que almacenarse en la memoria RAM. ¿Ok? Aquí tengo 5 por 4 factorial. Tengo que calcular el factorial de 4 para poder encontrar el resultado de 5 por 4 factorial. Pero para calcular el factorial de 4 necesito calcular el factorial de 3. Para calcular el factorial de 3 necesito el factorial de 2. Para calcular el factorial de 2 necesito el factorial de 1. Para calcular el factorial de 1 necesito el factorial de 0. Entonces, todas estas operaciones intermedias, que son las que debo ejecutar para calcular el factorial de 5, deben almacenarse en la memoria RAM. Para que cuando yo llegue al caso base, con el caso base puedo calcular explícitamente el factorial de 1, que es 1 por 0 factorial, y eso me da como resultado 1. Ese resultado lo reemplazo aquí en 2 por 1 factorial, que sería igual a 2 por el resultado del factorial de 1, que es 1, y este producto me da 2. Y así sucesivamente. Entonces, estos valores que están en rojo deben almacenarse en la memoria RAM. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí. Ok, entonces decía, claro, por ejemplo, en el caso del factorial, mientras más grande sea este número, más valores o más operaciones intermedias, que son estas, debo almacenar en la memoria RAM. Por lo tanto, lo que quiero decir es que más memoria RAM voy a consumir. ¿Ok? Y esto es una de las características de la recursividad, el hecho de, en algunos casos, consumir más memoria RAM que para los programas iterativos, a pesar de que suena intuitivo la solución a través del factorial, pero no siempre esa solución es más eficiente que su par iterativo. Ok, si no me entendieron lo que les dije, pues aquí está puesto de una manera un poco más ordenada. El factorial de 5 se calcula como 5 por 4 factorial, pero claro, yo no tengo el factorial de 4. Entonces el factorial de 4 es 4 por 3 factorial y así sucesivamente hasta que llegó al caso base. Bueno, en este caso estamos asumiendo que hemos definido como caso base el factorial de 1. Es decir, cuando n vale 1 hemos dicho que el factorial es 1. En nuestra implementación el caso base era 0. Bueno, pues cuando tenemos el caso, ya tenemos el caso base, eso lo reemplazamos aquí y eso nos da 2 por 1. Eso lo reemplazamos acá y así sucesivamente. Estos llamados intermedios, repito, se almacenan en la memoria RAM. En el caso de la sucesión de Fibonacci ocurre un tema similar. Bueno, vamos a definir la solución de Fibonacci. La sucesión de Fibonacci, quiero decir. La sucesión de Fibonacci se calcula como el valor de f de n es igual a f de n menos 1 más f de n menos 2, ¿ok? Donde o con f de 0
igual a f de 1 y esto igual a 1. ¿Ok? Estos son los dos casos base. El valor de f de 0 vale, vale 1 y el valor de f de 1 vale 1. Déjenme estar seguro de que estoy diciendo lo correcto. No. Acá sería 0, 1. No, sí. Aquí tengo yo un error, discúlpenme. He definido mal. El valor de f de 0 vale 0. El valor de f de 1 vale 1. Ok, listo. Esta sería la sucesión de Fibonacci. Bien, nosotros queremos calcular el valor de f de 5 igualmente. Ok, entonces, bueno, lo voy a poner directamente en el medio para ir viendo qué cálculos se tienen que hacer. Entonces, vamos a asumir que ya hemos implementado un programa que calcula esa relación. Entonces, aquí tenemos el valor de f de 5. Para calcular el valor de f de 5 necesito el valor de f de 4 y f de 3. Entonces, esto me pide que calcule el valor f de 4 y el valor f de 3. A su vez, el cálculo de f de 4 me pide que calcule o requiere que calcule f de 3 y f de 2. Entonces debo calcular f de 3, debo calcular f de 2. De la misma manera, para calcular f3, necesito calcular f2 y necesito calcular f1. Para calcular f3, necesito calcular f2 y f1. Para calcular f2, necesito f1 y f0. Para calcular f2 de nuevo, necesito f1 y f0. ¿Ok? Y el valor de f de 1 lo tengo. Aquí todavía necesito hacer un cálculo más que depende de f de 1 y f de 0. Listo. Y ahí sí ya puedo reemplazar los valores de los casos base, ¿no? F de 1 vale 1. F de 0 vale 0. F de 1 vale 1. Esto vale 1. Esto vale 0. Esto vale 1. Esto vale 0. Y esto vale 1. Ok, esos valores los voy reemplazando. Entonces, todo este árbol, toda esta estructura debe almacenarse en la memoria RAM para que, obviamente, con los valores que ya tengo, los voy almacenando. Entonces, f de 2 es el valor de f de 1 más f de 0. Esto vale, en este caso voy a ponerlo encima del nodo. Esto vale 1. Ok, esto vale 1. Ok, entonces todos estos valores valen 1. Esto vale 0. Esto vale 1. Esto vale 0. 1. 0. Ok. La suma de 1 más 1 da 2. 1 más 0 da 1. 1 más 0 da 1. Y aquí se queda 1. 1 más 2 me da 3. 1 más 1 me da 2. Y aquí el resultado es 5. ¿Ok? Entonces, estos cálculos que he hecho tienen que almacenarse en la memoria RAM, repito, y ahí pueden ustedes darse cuenta una cosa. Por ejemplo, analicemos cuántas veces se calcula el valor de la sucesión de Fibonacci de 3. Aquí tenemos un cálculo del valor f de 3. Acá repetimos ese cálculo. ¿Ok? Esto con respecto a f3. Si nosotros analizamos f2, por ejemplo, ¿ok?
Aquí tenemos un cálculo de F2. Aquí tenemos otro cálculo de F2. Aquí tenemos otro cálculo de F2. Y esos serían todos los cálculos de F2. Podemos analizar los cálculos de F1, ¿no? Los cálculos de F1 están uno aquí, otro acá, otro aquí, aquí también y acá. ¿Bien? Entonces, noten ustedes que usando el cálculo de la sucesión de Fibonacci de esta manera, de manera recursiva, nosotros volvemos a calcular o calculamos varios valores la misma vez. Eso hace que este cálculo sea ineficiente. Por lo menos intuitivamente podemos percibir de que este cálculo es ineficiente. ¿Por qué es ineficiente? Porque el mismo valor se calcula varias veces. ¿Ok? Entonces, justamente esto, aunque parece una forma natural y elegante de resolver la sucesión de Fibonacci, bueno, pues podemos darnos cuenta de que es ineficiente porque se repiten los cálculos. Y de hecho, más adelante, cuando analicemos eficiencia algorítmica o eficiencia de programas recursivos, nos vamos a dar cuenta de que el cálculo de la sucesión de Fibonacci de manera recursiva, sin usar otro recurso más que la recursividad, o tiene una eficiencia menor que el cálculo de la sucesión de Fibonacci de manera iterativa. ¿Okay? Y eso justamente se puede entender, como repito, a través de este hecho de que varias veces se ejecuta el mismo cálculo. Pero sin embargo, no por esto la recursividad deja de ser algo interesante, porque en este caso entender esta expresión es sumamente fácil y esto concuerda con lo que nosotros conocemos respecto a la definición de la sucesión de Fibonacci, que es el valor actual depende de la suma de los dos valores anteriores. Bueno, pues esto se entiende perfectamente y sin ningún problema. No sé si tienen alguna consulta de esta parte, me dicen por favor. Aquí tenemos un caso donde producto de la solución de un problema tenemos una función recursiva. En este ejemplo nos plantean que un robot puede dar pasos de 1 o 2 metros y nosotros lo que queremos construir es un algoritmo para calcular el número de maneras en que el robot puede caminar n metros. Bien, entonces este robot puede ejecutar dos acciones. O avanzar 1 metro es una acción, o avanzar directamente 2 metros es otra acción. La pregunta en este caso es de cuántas maneras diferentes puede recorrer, por ejemplo, una distancia de 1 metro. Entonces, para recorrer 1 metro, solamente puede hacer una acción, que es directamente moverse 1 metro. ¿Ok? En donde la secuencia sería, se mueve 1 metro y esto me da una manera diferente de recorrer 1 metro. Si el robot quiere recorrer 2 metros, o si se quiere que el robot recorra 2 metros, lo puede hacer de dos maneras distintas. Da 2 pasos cada uno de 1 metro o directamente da un paso de 2 metros, que es lo que puede hacer el robot. Entonces, el robot puede recorrer 2 metros de dos maneras diferentes. Si el robot queremos que recorra 3 metros, pues eso lo podemos hacer de 3 maneras diferentes. Puede dar 3 pasos cada uno de 1 metro, o puede hacerlo en 2 pasos. El primero de 1 metro, o en el primero recorre 1 metro y en el segundo recorre 2 metros, o empieza recorriendo 2 metros y termina recorriendo 1 metro. Si queremos que recorra 4 metros, el robot lo puede hacer de 5 maneras diferentes. ¿Ok? Puede dar 4 pasos de 1 metro, puede dar 2 pasos de 1 metro cada uno y luego un paso de 2 metros. Puede dar primero un paso de 1 metro, luego un paso de 2 metros y finalmente un paso de 1 metro. Puede empezar dando un paso de 2 metros y finalmente dar 2 pasos de 1 metro cada uno, o directamente puede hacer 2 pasos de 2 metros cada uno. Bien, en este caso el objetivo es encontrar una función que, dada la distancia, que para nosotros va a ser la variable n, o va a estar denotado por la variable n, dada la distancia, que es un número entero y positivo, lo que nosotros queremos hacer es encontrar el número de maneras en las que este robot puede calcular o puede recorrer esa distancia, más bien. Bien, entonces
ahí es donde yo tengo que analizar cómo estos valores dependen de n. Pero en algunos casos no solamente debo hacer ese análisis, sino debo ver los valores de la función que quiero calcular, cómo dependen de los anteriores. Y en este caso me voy a dar cuenta que si yo sumo 1 más 2, ¿ok? Eso me da 3. Si yo sumo 2 más 3, eso me da 5. Bueno, pues esto me sugiere que la fórmula para calcular la distancia o el número de maneras, más bien dicho, diferentes en las que el robot puede calcular o puede recorrer una distancia de n metros es el número de formas en las que el robot puede caminar n menos 1 metros más el número de formas en los que el robot puede caminar n menos 2 metros. Es decir, esta sería la fórmula recursiva. Como he dicho, esta sería la fórmula que me permite calcular el número de opciones en las que el robot puede recorrer una distancia n, que es una fórmula recursiva. Como es una fórmula recursiva, pues necesito definir la parte recursiva y necesito definir pues los casos base, y los casos base son estos de aquí. ¿De dónde salen los casos base? Pues de aquí. Sé que cuando debe recorrer una distancia de 1 metro, pues eso lo puede hacer de una manera diferente. Cuando debe recorrer 2 metros, recorre en dos maneras diferentes. La pregunta que ustedes se harán es por qué el caso base tiene dos valores y por qué en algunos casos, como en el factorial, apenas tiene un valor. Esto tiene que ver con el grado de la relación recursiva. Esta es una relación recursiva de segundo orden. Más adelante definiremos eso de manera más clara, pero esta es una relación recursiva de segundo orden porque depende de los dos valores anteriores para calcular el valor actual. Entonces, si depende de dos valores anteriores, necesito dos elementos en el caso base. No sé si tienen alguna pregunta de esta parte, me dicen por favor. ¿Estamos bien? Sí. Bien, si nosotros quisiéramos implementar esa fórmula a través de un algoritmo, pues aquí es donde nosotros tenemos una función recursiva que justamente implementa esta fórmula. La fórmula es, la variable que le hemos puesto es walk. Entonces, el número de maneras en las que este robot puede caminar n metros es, si tiene que recorrer 1 metro, lo puede hacer de una manera diferente nada más. Si debe recorrer 2 metros, lo puede hacer de dos maneras distintas. Y si tiene que recorrer más de 2 metros, eso se calcula como el número de maneras en las que puede recorrer n-1 metros más el número de maneras en las que puede recorrer n-2 metros. Y aquí justamente tengo un llamado recursivo. La función walk se invoca para n-1, se invoca a sí mismo para n-1 y para n-2. ¿Ok? Listo. Esto con respecto a cómo puede surgir para resolver un problema una expresión recursiva y cómo podemos calcular utilizando una función recursiva el resultado de esta expresión matemática. Un ejemplo de una función o de una relación recursiva es la sucesión de Fibonacci, como habíamos dicho, ¿ok? Y la sucesión de Fibonacci pues tiene esta fórmula que está aquí. Aquí un punto importante. Respecto de la notación, yo definí el valor en el enésimo punto o el enésimo valor de la sucesión de Fibonacci como f paréntesis n cierro paréntesis. Eso es una forma de notar la función o de notar funciones recursivas, o la otra es, y en algunos casos es como así se lo hace, mediante subíndices. ¿Ok? Entonces, el poner f paréntesis n, cierro paréntesis, o el poner f sub n en el contexto de relaciones recursivas está bien. Cualquiera de las dos notaciones es igual. Lo único que ha cambiado aquí con respecto de cómo definía antes la sucesión de Fibonacci es que antes dije que el valor de la sucesión de Fibonacci para n igual a 0 es 0 y para n igual a 1 es 1. En algunos casos, la sucesión de Fibonacci se define así, ¿ok? El valor f de n depende de la suma de los dos valores anteriores, pero los casos bases se los define, como en este caso para n igual a 1 y n igual a 2, o como en el caso anterior, podemos definir los casos base para f de 0 y f de 1, o para 0 y 1, ¿ok? Tener en cuenta eso.
En cualquiera de los dos casos, los valores que me van a ir dando o son los mismos. Si yo calculo F2, que de hecho lo habíamos hecho, eso me da 1, que es lo que en este caso he definido para esta definición, o he puesto en esta definición de la sucesión de Fibonacci. Respecto de la sucesión de Fibonacci, hay algunas cosas curiosas que se le atribuyen a esta sucesión. Por ejemplo, en algunas flores se cree que si uno, por ejemplo, aquí tenemos una flor, si no me equivoco, es de girasol, donde se han unido los centros de estas semillitas. Y si uno cuenta las espirales que están, se cree que el número resultante tanto de las espirales en turquesa y el número de espirales en azul, cada uno de los dos es un elemento de la sucesión de Fibonacci. ¿Ok? Si uno en algunas flores asimismo cuenta el número de pétalos y el número de sépalos, el número de pétalos es un número de la sucesión de Fibonacci y el número de sépalos es un número de la sucesión de Fibonacci. Esto es un mito, no se sabe si es cierto o es falso, ¿sí? Pero se atribuyen este tipo de cosas. De hecho, ustedes pueden investigar si esto que he puesto aquí es verdadero o es falso. En el campo de la medicina también se suelen atribuir ciertos conceptos o ciertas curiosidades a la sucesión de Fibonacci. Por ejemplo, aquí lo que se dice es si yo tengo una articulación y divido la longitud del hueso más grande que está unida a la articulación para la longitud del hueso más corto, es decir, si divido 5 para 3 u 8 para 5 o 3 para 2, eso me va a dar un cociente, ¿sí?, que es aproximadamente igual a 1.61. Y 1.61 es el valor que uno obtiene cuando divide en la sucesión de Fibonacci el enésimo término para el n-1 término de la sucesión de Fibonacci. Ahora, si es que esto fuera cierto, pensando en que fuera cierto por un momento, esto tendría un uso médico. Por ejemplo, el hecho de si yo pierdo una extremidad del dedo, bueno, puedo reconstruir el dedo conociendo cuál es esta longitud y multiplicando o dividiendo esta longitud para 1.6, ese me daría el resultado que yo tengo acá, ¿cierto? Entonces, esto sí se ha investigado, por lo menos para los huesos de los dedos de la mano, y el resultado de la investigación arroja que esto no es así o que esto no se cumple para todas las personas. ¿Ok? Este mito de que este número, 1.66, se obtiene como resultado del cociente del hueso más grande para el hueso más corto, dada una articulación humana, para los huesos de la mano es falso. ¿Ok? Entonces hay mucho mito, y un mito es algo que no se sabe, que se repite mucho, pero que no se sabe si es verdadero o falso. Hay mucho mito con respecto a la sucesión de Fibonacci. Algunos de esos mitos, como este, se han demostrado que son falsos y hay otros que siguen estando pendientes de una respuesta. Hay muchas curiosidades, en definitiva, podemos decir, respecto de la sucesión de Fibonacci. Ahora, ¿de dónde sale este 1.61? Bueno, habíamos dicho que este resultado se puede obtener calculando f de n para f de n menos 1, donde f de n y f de n menos 1 son dos números de la sucesión de Fibonacci. Mientras yo más me alejo en la sucesión de Fibonacci hacia más infinito, ese cociente de dos números consecutivos de la sucesión de Fibonacci cada vez se acerca a 1.61. Pero bueno, ¿cómo se calcula 1.61? 1.61 se calcula si yo tengo un segmento A más B, ¿ok?, donde este segmento está formado por justamente la suma de dos segmentos. Si uno define estos dos segmentos tal que la suma de esos dos segmentos dividido para el segmento de mayor longitud sea igual al cociente del segmento de mayor longitud para el de menor longitud, si uno define este segmento que está compuesto por dos segmentos de esta manera, uno va a encontrar que el cociente de A para B es igual a este número phi, donde este número phi se conoce como número de oro y este número phi es igual a 1.61. ¿Ok?
Entonces, esta es otra curiosidad respecto de la sucesión de Fibonacci. La sucesión de Fibonacci justamente fue planteada por el señor de apellido Fibonacci, de ahí justamente el nombre que se le dio a esta sucesión. Y él propuso, o se cree por lo menos que él propuso esta sucesión para explicar el crecimiento de la población de conejos. ¿Ok? Entonces aquí tengo el mes 0. Donde empiezo con dos conejos, con un par de conejos, más bien dicho, jóvenes, que necesitan un mes para alcanzar la etapa de adultez y procrear. En este caso, se asume que los conejos no mueren, lo cual obviamente dista mucho de la realidad. Entonces, en este primer mes, que es el salto de este nivel a este nivel, aquí ha transcurrido un mes, los conejos ya están en edad de procrearse. ¿Ok? Entonces procrean y al cabo del segundo mes, ¿ok? Tengo dos pares de conejos. Esta pareja de conejos pasa en el siguiente mes a tener una nueva pareja de conejos y esta pareja de conejos pasa a etapa de reproducción y así sucesivamente. Bueno, el número de pares de conejos que yo voy obteniendo es un número de la sucesión de Fibonacci. ¿Ok? E insisto, se cree que esta es, o más bien dicho, Fibonacci propuso esa sucesión para explicar el crecimiento de la población de conejos, pero hay que tener en cuenta que en este caso se asume que los conejos no mueren, lo cual evidentemente es falso, y se asume que siempre un par de conejos dan origen a dos nuevos conejos, y exactamente dos nuevos conejos, que tampoco es cierto. Esto sobre todo para quienes saben de conejos. De nuevo tengo aquí los valores A y B, pero ahora ya no en una dimensión, sino en dos dimensiones. Acá tengo lo que se conoce el rectángulo de oro. El rectángulo de oro está compuesto por un cuadrado de valor del lado A y un rectángulo que tiene un lado de valor A y otro lado de valor B. Bueno, en este caso, si uno divide A para B, uno va a obtener el número phi, es decir, el número de oro. ¿Ok? Esa es la característica del rectángulo de oro. Y acá está lo que se denomina la espiral de oro, que se obtiene ¿cómo? Bueno, yo a este rectángulo de oro lo puedo seguir dividiendo en, ¿ok? Aquí tengo un cuadrado y aquí obtengo un nuevo rectángulo, ¿ok? Aquí, a este cuadrado, yo lo divido, a este rectángulo lo divido en, me refiero a este rectángulo de aquí que estoy poniendo, lo voy a dividir en nuevamente rectángulo y cuadrado. Entonces me da este rectángulo. A esto lo sigo dividiendo. Aquí estaría mi cuadrado. Y así sucesivamente. Bueno, me da esta figura de acá. Y luego lo que hago es trazo unos semicircunferencias que tienen como radio la longitud del cuadrado. Entonces aquí tengo esta primera circunferencia. Luego aquí pongo el compás y trazo esta segunda semicircunferencia. Luego aquí pongo el compás y trazo esta semicircunferencia. Pongo aquí el compás y trazo esta semicircunferencia. Y así sucesivamente. Bueno, uniendo esas semicircunferencias yo obtengo esta espiral que está aquí. Y bueno, pues esa es la forma que tienen, por ejemplo, los caracoles, ¿no? Como se puede ver en este caso. Y bien, aquí he puesto el rostro de la Mona Lisa, donde se atribuye o se dice que la Mona Lisa es una de las pinturas más bonitas que hay en el mundo. Esta pintura está en un museo francés, en un museo de París, en el Museo del Louvre. Se cree que es la más bonita. Bueno, muchos atribuyen, muchos dicen que es la más bonita por la simetría que tiene esta fotografía. Y aquí justamente se ha puesto un rectángulo de oro y ustedes pueden ver que, primero, el rostro completamente cae dentro de un rectángulo, de la altura de un rectángulo, de este gran rectángulo de oro. La nariz está dentro de uno de los rectángulos, las manos están en una de las partes del rectángulo. Bueno, en definitiva, se asocia la pintura de la Mona Lisa, la simetría de la pintura de la Mona Lisa con el rectángulo de oro y por eso cree mucha gente que esta es una pintura muy bonita. ¿Ok? Esto también ya depende de gustos.
Bien, esto nada más que he mencionado respecto de la sucesión de Fibonacci, tanto en esta parte de aquí, de estas curiosidades, y esto de acá es justamente eso, decir que la sucesión de Fibonacci tiene varias curiosidades que se le atribuyen, varios mitos, algunos de los cuales, como repito, en el campo de la medicina se han demostrado que son falsos. Bien, no sé si tienen alguna pregunta de esta parte. Bueno, lo que es cierto y no es un mito es que la sucesión de Fibonacci es una relación recursiva. No sé si tienen alguna pregunta, me dicen por favor. Bien, aquí tenemos una curiosidad respecto de la sucesión de Fibonacci y es que el valor o la suma de los n primeros términos de la sucesión de Fibonacci es igual al término n más 2 menos 1. Y lo que nos piden es que por inducción demostremos que esto es correcto. ¿Ok? Entonces, podemos hacer eso simplemente para recordar el tema de las pruebas por inducción. ¿Ok? Entonces, tenemos los valores de la sucesión de Fibonacci. Aquí vamos a tener el valor. Disculpen, vamos a usar el color que siempre escribimos. Ok, entonces aquí tenemos f de 0, f de 1, f de 2 y así sucesivamente hasta f de n más 1, f de n más 2 y así esto se extiende, ¿no? Bueno, lo que nos dice esa expresión es que el sumatorio de los k primeros términos de la sucesión de Fibonacci, este es igual al valor f de n más 2 menos 1. ¿Ok? Perdón, aquí es n. Aquí es n. ¿Ok? Entonces, si yo sumo estos valores de aquí, la suma de todos estos valores de acá, de aquí, es igual a este valor de aquí menos 1. Eso es lo que me está diciendo. Bien, lo que me pide es que demuestre por inducción que eso es cierto. Demostrar por inducción que eso es cierto implica probar para los casos base y luego, asumiendo que para n es cierto, demostrar que es cierto para n menos 1. Bien, entonces podemos demostrar para los casos base. Entonces, ¿qué pasa si tenemos n igual a 1? Entonces, el sumatorio desde i igual a 1 hasta 1 de f de k, bueno, y aquí puse otro índice aparte, disculpen. Esto es, aquí debería haber puesto k. Lo mismo que acá. Esto es igual a f de 1. Y a su vez, esta expresión me dice que esto debe ser igual a f de n vale 1 más 2 menos 1. Esto es igual a f de 3 menos 1. Bueno, en la sucesión de Fibonacci podemos poner los valores directamente, ¿no? Esto vale 0, esto vale 1, 2, el valor de f de 3 vale 3 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esto es igual, reemplazando los valores, a f de 3 es 3 y menos 1 me da 2. Ok. Entonces, por un lado, tengo que, déjenme poner con otro color. Por un lado, tengo que esta expresión de aquí es igual a 2. Y por el otro lado, tengo que el sumatorio es igual a f de 1. Pero f de 1 es
Es 1. A ver, aquí tenemos un error. A ver si me ayudan a identificar el error que tenemos. Ah, aquí está mal, en el valor de la sucesión de Fibonacci. Este es 1 y aquí es 2, por lo tanto yo aquí me equivoqué. Entonces el valor de f de 3 es 2 y obviamente la resta tiene un valor de 1. Entonces esto vale 2 y esto nos da como resultado 1 y ahí sí, esto vale 1 y ya sabemos, estos dos resultados son iguales y para el caso base funciona. Ok, para la parte recursiva, pues asumimos que esto es cierto y vamos a demostrar que esto es cierto para n más 1. Entonces, para n más 1, lo que queremos demostrar es que el sumatorio es de k igual a 1 hasta n más 1 de f de k va a ser igual a f n más 3 menos 1. Reemplazo n por n más 1 y más 2 que me quedaba, entonces me queda f de n más 3. Asumiendo de que lo que está acá arriba es cierto, ¿no? Bien, esto es igual a el valor de el sumatorio desde k igual a 1 hasta n de f de k y más f de n más 1. ¿Ok? Ahora, el valor, este valor de aquí, es igual a lo que tengo expresado arriba, es igual al caso base, por lo tanto se reemplaza, ¿no? Esto sería f de n más 2 menos 1. Entonces esto lo reemplazo aquí y acá me queda pues f de n más 1. Si yo sumo f de n más 1 y f de n más 2, eso me da como resultado f de n más 3 y el menos 1 que lo tenía aquí pues se queda acá abajo. Entonces hemos demostrado justamente por inducción que esta fórmula también es cierta y en consecuencia pues demostramos que esto que queríamos probar justamente es cierto. ¿Ok? Entonces esta es una curiosidad de la sucesión de Fibonacci. Bueno, más que curiosidad, es una verdad respecto de la sucesión de Fibonacci. El hecho de que la suma de los n términos consecutivos desde el primero hacia el último, donde se empieza desde el valor f de 1, no desde f de 0, es igual a f de n más 2 o el enésimo más 2 término de la sucesión de Fibonacci menos 1. No sé si tienen alguna consulta de esta parte, me dicen por favor. Aquí tenemos un juego bastante interesante. No sé si para muchos de ustedes este juego ya es conocido. Bueno, es un juego bastante simple, es un juego físico, ¿ok? Que también existe en algunas aplicaciones en Internet, en algunas aplicaciones web o en algunas aplicaciones móviles. De hecho, les invito a que jueguen. Es un juego bastante simple, pero interesante. El objetivo del juego es, tengo 3 postes, como ustedes pueden ver, y tengo una pila de discos. En este caso tengo 4 discos, ¿ok? Donde estos 4 discos tienen un diámetro diferente cada uno con respecto a los demás. En este caso tengo la configuración inicial del juego, que como ustedes pueden ver consiste en tener los discos apilados en el poste número 1, poniendo en la base al disco de mayor diámetro y en la parte superior de esta pila de discos al disco de menor diámetro. El objetivo del juego consiste en mover esta pila de discos del poste número 1 al poste número 3. Ese es el objetivo del juego. Las reglas del juego son: yo debo mover un disco a la vez y no puedo
poner un disco de mayor diámetro sobre uno de menor diámetro. Siempre debo formar una pila donde en la base esté un disco de diámetro grande y encima esté un disco de menor diámetro. ¿Ok? Entonces, aquí están puestos los juegos, o las reglas más bien dicho, de este juego. ¿Ok? Que se resumen en los que ya les manifesté hace un momento. Si es que alguno se interesa, pueden jugar. Aquí está un link a un juego en línea. Bien. La pregunta es cómo resolver este juego de manera eficiente, y cuando decimos de manera eficiente nos referimos a resolverlo con la menor cantidad de movimientos, ¿ok? Por un lado, y obviamente cuántos pasos, esa es la otra pregunta, cuántos pasos necesito para resolver un juego de la Torre de Hanoi con 4 discos o 5 discos, en general con N discos. Bien, entonces aquí tengo la configuración inicial del juego, ¿ok? Y este juego se resuelve de manera óptima siguiendo la siguiente estrategia. Tengo que pasar de esta configuración a esta configuración. Una vez que estoy en esta configuración intermedia, muevo el disco de mayor diámetro del poste número 1 al poste número 3 y luego resuelvo la Torre de Hanoi con 3 discos que consisten en pasar los discos del poste 2 al poste número 3. ¿Ok? Esa regla o esa estrategia que he dicho me permite resolver este juego de manera óptima. ¿Ok? Ahora, la pregunta, claro, ahí hay que demostrar dos cosas. Hay que demostrar que esa estrategia que he dicho es la estrategia óptima, por un lado, y por otro lado, la otra pregunta que nos planteamos es ¿en cuántos pasos puedo resolver siguiendo la estrategia óptima el juego de la Torre de Hanoi? En este caso de 4 discos, en general vamos a estar interesados en un juego de n discos, donde n es un número entero positivo, por supuesto. Bien, entonces, siguiendo este razonamiento, vamos a denotar, déjeme ver si está por acá, no, vamos a hacerlo acá. Entonces, vamos a denotar a Cn como el número de pasos que yo tengo que ejecutar para resolver un juego de la Torre de Hanoi siguiendo la estrategia óptima y con n discos. Bueno, esto es igual a... Hemos dicho que siguiendo la estrategia óptima tengo que pasar de esta configuración a esta configuración. ¿Ok? Entonces, lo que he hecho es pasar los n-1 discos de la parte superior al poste número 2. He resuelto en ese caso un juego de la Torre de Hanoi con n-1 discos. Entonces, si C de n es el número de pasos para resolver un juego de la Torre de Hanoi con n discos, C de n-1 es el número de pasos para resolver el juego de la Torre de Hanoi con n-1 discos. Eso me dejaría el juego en esta configuración. Ahora, para completar la solución tengo que pasar este disco del poste número 1 al poste número 3. Eso se hace en un movimiento. Y luego tengo que pasar esta pila de discos del poste número 2 al poste número 3, que consiste en resolver el juego para n-1 discos. Y eso involucra un número de pasos igual a Cn-1. Bueno, pues esto es igual entonces a 2 por Cn-1 más 1. Entonces, para resolver un juego de la Torre de Hanoi siguiendo la estrategia óptima y donde la torre tiene n discos, yo tengo que ejecutar 2 por el número de pasos para resolver el juego de la Torre de Hanoi para n-1 discos más un movimiento. Obviamente, en este caso necesito también definir el caso base, y el caso base va a ser cuando tengo apenas un disco. Cuando tengo apenas un disco, pues eso lo resuelvo en un movimiento, ¿no? Muevo el disco del poste inicial al poste final, que es un movimiento, y por eso defino que el caso base, como se indica acá, es para un disco y eso es un movimiento. Y aquí está la expresión que acabamos de calcular. ¿Ok? No sé si tienen alguna duda de esta parte, me dicen por favor. Bien, entonces ustedes pueden ver que el juego de la Torre de Hanoi también es un caso donde se aplica el tema de recursividad para la solución.
En esta parte que no la vamos a revisar, se demuestra que esta estrategia que he mencionado de pasar de esta configuración inicial del juego de la Torre de Hanoi a esta configuración intermedia es la estrategia óptima. Y el hecho de que signifique o que sea la estrategia óptima significa que no hay otra estrategia que me permita resolver el juego en menor cantidad de pasos que lo que esta estrategia que me da esta fórmula recursiva me permite obtener. Bien, entonces, como ustedes pueden ver, la recursividad en algunos problemas, como en el caso del factorial, es una alternativa más para resolver el problema. Quizás una alternativa más elegante o más entendible para resolver el problema. En algunos casos, como por ejemplo en el de la Torre de Hanoi, surge como parte de la estrategia óptima para resolver ese problema, ¿ok? O en algunos casos simplemente hay funciones que son intrínsecamente recursivas, lo cual implica que son funciones que no pueden ser calculadas de otra manera que no sea de manera recursiva. Un ejemplo de esas funciones o de esas expresiones que son intrínsecamente recursivas es justamente la función de Ackermann. La función de Ackermann tiene esta forma que ustedes ven aquí. Es una fórmula quizá no muy difícil de entender, por lo menos a nivel abstracto, pero esta fórmula se caracteriza por rápidamente dar valores muy, muy grandes. Entonces, esta es una función recursiva que depende de dos variables, m y n. ¿Ok? Aquí está la definición de la función de Ackermann. Aquí se ha hecho una tabla donde en las filas está el valor de m, en las columnas está el valor de n y en cada celda se calcula el valor de la función de Ackermann para esa combinación de m y n. ¿Ok? Ustedes pueden ver que para m pequeños y n pequeños, pues la función de Ackermann me da valores relativamente pequeños. ¿Ok? Cuando ya n tiende a un número grande, pues estos son las expresiones que dan origen al valor de la función de Ackermann para m igual a 1 y un n cualquiera, para m igual a 2 y un n cualquiera y así sucesivamente. Pero si uno sigue navegando en esta tabla, uno se va a dar cuenta que obtiene números muy, muy grandes. ¿Ok? Por ejemplo, para m igual a 4 y n igual a 2, uno obtiene el valor 2 a la 2 a la 2 a la 2 a la 2 menos 3. ¿Ok? Esto es igual a 2 a la 65.536 menos 3. Y 2 a la 65.536 es un número muy grande. ¿Ok? Y esto es el caso o este caso, más bien dicho, se agrava a medida que uno aumenta el valor de m y el valor de n. Esta notación de aquí es una notación que se usa cuando uno trabaja con muchos exponentes, cuando tiene expresiones de este tipo, 2 a la 2 a la 2 a la 2. Bueno, es una forma de denotar que el 2 está elevado muchas veces a la 2. ¿Ok? Entonces, esta fórmula de Ackermann es una fórmula intrínsecamente recursiva, lo cual implica que no hay otra forma más de calcular esta fórmula que no sea la recursividad, a diferencia del factorial, donde el factorial se puede calcular iterativamente o recursivamente, como lo hemos visto. En el caso de la función de Ackermann, no hay una forma distinta que no sea la recursividad para calcular sus valores, y la otra característica que se puede ver es que es una función que me da valores muy grandes. De hecho, aquí está implementada la función de Ackermann. Cuando ustedes ejecuten la función de Ackermann, tienen que ser muy cuidadosos en el valor de m y n que ingresan, porque, como hemos visto, dependiendo del valor de m y de n, yo puedo entrar en zonas donde el valor que me va a dar la función es muy grande, y por ende el número de llamados recursivos también va a ser enorme, que va simplemente a hacer que el computador colapse. ¿Ok? O que me dé algún error el programa si es que no me permite hacer un número o no me permite superar un número determinado de llamadas recursivas, que es lo que típicamente hoy las plataformas hacen. Para evitar que el programa se invoque a sí mismo hacia el infinito, me truncan el número de llamadas recursivas, ¿ok?
y de esa manera pues evito tener problemas de llenado de memoria innecesario. No sé si tienen alguna inquietud de esta parte, me dicen por favor, o hasta esta parte, o me confirman que está claro todo. Por el momento sí. Gracias, Yo muy tengo una gentil. pregunta. Sí, ¿A sí, qué se dígame. refiere exactamente cuando dijo me truncan el valor de la recursividad? Ok, vamos a analizar un ejemplo ahora. Bueno, aquí tengo yo la función de Ackermann implementada, ¿ok? Y lo que tengo que hacer es dar valores de m y n, pero teniendo en cuenta los valores o las restricciones que yo puse. Entonces le voy a dar m3 y n4 y debería imprimirme 125. Entonces voy a llamar a la función de Ackermann, ¿ok? Con esos valores. Vamos a colocar Ackermann 3, 4. Ok, M3, N4. Y eso nos va a dar 125 tal como habíamos visto en el caso de la definición de la función de Ackermann. Ahora, si yo aumento el valor de m de 3 a 4 y mantengo el valor de n igual a 4, eso me debería devolver el valor 2 a la 2 a la 2 a la 65.536. Esto es un número muy grande, ¿ok? Y aquí deben hacerse un número muy, muy grande, un número tan grande como este de llamados recursivos. Bueno, eso es lo que vamos a ver entonces. Sí. Ok, entonces ahora vamos a poner el valor Ackermann 4,4, que no parecería una cosa muy complicada de calcular, y van a darse cuenta que me da. ¿Ok? Entonces ahí ya no imprime el resultado tan rápido como antes imprimía. Se va a demorar un tiempo y lo más probable es que no me va a imprimir el resultado, sino me va a dar algún error en algún punto. ¿Ok? Y lo que quiero es encontrar o es analizar el error o el tipo de error que me esté dando. ¿Okay? Entonces, en este caso, sigue procesando. Bien, adelantándome un poco a dar la respuesta de qué significa que supere un número dado de iteraciones. Esto va a ser una cantidad muy grande de llamados recursivos y si yo no limito la cantidad de llamados recursivos que puede hacer un programa, bueno, pues ese programa o puede llamarse recursivamente hacia sí mismo infinitas veces, o a pesar de que no se llame infinitas veces, el número de llamadas recursivas puede ser muy grande, que el tiempo de espera y adicionalmente, y que es lo más importante, la cantidad de memoria RAM que va a ocupar es tan grande que eso va a hacer simplemente que mi computador colapse. ¿Ok? Entonces, para evitar esos problemas, los programas, las plataformas, MATLAB o Python, restringen el número de llamados recursivos máximo que puede ejecutar un programa recursivo, para evitar ese problema de largos tiempos de espera o gran cantidad de consumo de memoria en el computador. ¿Se entiende? Bueno, en este caso tarda y creo que no me va a dar la respuesta enseguida, pero sí quiero mostrarle algo que es interesante. Bueno, yo aquí detuve la ejecución del programa, que es interesante de ver. Bien, vamos a ejecutar nuevamente el cálculo que habíamos dicho. Bien, entonces vamos a ejecutar Ackermann function de 4,4 y vamos a ver cómo evoluciona el uso de la memoria RAM. En el caso entonces del ejercicio que habíamos hecho de programación, o de donde estábamos viendo la evolución de la memoria RAM, del uso de la memoria RAM, con respecto al tiempo de ejecución o con la evolución del tiempo de ejecución del cálculo que habíamos hecho usando la función de Ackermann, es un ejercicio interesante hacer ese cálculo
en un computador donde ustedes no estén haciendo ninguna tarea más que simplemente ejecutando ese ensayo y que esperen algunas horas para ver cómo ha cambiado el uso de la memoria RAM, ¿ok? Va a aumentar el uso de la memoria RAM porque se van a almacenar muchísimos llamados recursivos para el valor m igual a 4, n igual a 4. Peor si es que usan ustedes valores de m más grandes o valores de n más grandes. Listo. Con esto concluimos esta primera parte de funciones recursivas. En una siguiente parte veremos cómo resolver o cómo encontrar funciones explícitas para estas relaciones recursivas. Muchas gracias.